Vamos a hacer una oración, por favor. Oremos al Señor Jesús. Padre, te damos gracias por esta reunión. Como siempre, cada reunión donde tú estás, Señor, hay milagros, hay sanidades, hay prodigios, hay bendición en abundancia, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Y hoy, Señor, no es la excepción. Bendice hoy la Sagrada Escritura, tu palabra. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, salgamos muy bendecidos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Es una pregunta muy importante. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Pues lo necesitamos para toda nuestra vida. Lo necesitamos para nuestros trabajos. Lo necesitamos para la bendición en nuestras familias. Lo necesitamos para todo lo que emprendemos. Dios nos bendice y nos ayuda en cualquier momento y circunstancia. Dios lo hace. Y no solamente a las personas que son creyentes, sino también a los no creyentes. Apenas me platicaban la historia de una persona, que será hace 4 días, donde estaba en un hospital este señor, el nombre no importa, una persona que no conoce a Dios y tampoco le importa nada de Dios. De repente le dan la noticia de que su esposa ya no tiene esperanza. El hombre, como aprecia a su mujer, inmediatamente el hombre dice: Dios, ayúdame. Y cuando levanta las manos, recuerda un pequeño detalle y dice: bueno, a ver, pero si yo no creo en Dios, ¿por qué estoy clamando a Dios si yo no creo en Dios? Y la muerte es un proceso natural para todo ser humano. ¿Por qué entonces yo estoy clamándole a Dios? Entonces este hombre, que nunca creyó en Dios, de repente comenzó a pensar: ¿por qué en los momentos cuando uno se siente frágil, vulnerable, es cuando realmente uno necesita un ser superior a uno, como dicen los alcohólicos anónimos, o alguien que nos pueda ayudar en lo que nosotros no podemos? Inmediatamente este hombre vio a una persona que cargaba una Biblia y le dice: ¿me permite su Biblia, por favor? Y el hombre comenzó a leer en la Escritura muchas promesas de Dios. Entonces una cosa dijo: Dios tiene control de todas las cosas, según lo que dice ese libro. Y si Dios tiene control de todas las cosas, yo voy a descansar en Él. No importa lo que Dios haya determinado para con mi esposa. El hombre se tranquilizó y encomendó a Dios su carga, su aflicción. ¿Y sabe qué? No pasaron más allá de 3 días. El hombre salió con su esposa creyendo realmente en Dios. ¿Por qué es importante confiar en Dios? Porque en los momentos de enfermedad, de angustia, es cuando realmente la gente que se cree autosuficiente es cuando comienza a darse cuenta que es muy frágil. ¿Nunca has estado al borde de la muerte? ¿Nunca has sentido la muerte cercana a ti en algún accidente? ¿Nunca has sentido cuando te asaltan, a los que ya han experimentado eso, que ya es común en nuestro país, donde sientes que ya la vida está en un hilo y que de repente vas a morir? ¿No sientes cómo eres tan frágil? Y de repente, aunque usted no crea en Dios, inmediatamente en sus pensamientos dice: Señor, ayúdame. Tú eres real, tú eres verdadero. Ayúdame. En esos momentos de fragilidad es cuando volteamos al cielo y decimos: Dios, realmente existes. Cuando estás al borde de la muerte, cuando te dan una mala noticia respecto a tu salud, cuando te sientes que de plano todo te ha fallado, es cuando volteas y dices: Dios, realmente ayúdame. Pero en otro momento no buscamos de Dios, en otro momento no nos importa Dios, en otro momento hasta altaneros delante de Él. Dios no existe, Dios no es real, eso son solamente mentiras o falacias de la gente, eso no es verdad. Pero ¿sabes? Dios es real, Dios es verdadero, Dios existe y Dios está en este lugar. ¿Y sabes qué? Si Dios te ayuda en todo lo que tú hagas, la bendición es lo único que necesitamos, su bendición. Quiero que abramos la Escritura en el Salmo 127, por favor, versículo 1 al 3. Salmo 127, versículo 1 al 3 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Y luego dice algo interesante en ese mismo versículo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿De qué está hablando este pasaje? Está hablando que si la bendición de Dios no está en una familia, por más que trates, y aquí es algo muy importante que yo quiero que usted considere. En ninguna manera estoy diciendo que no hay que esforzarse con la familia. En ninguna manera tampoco pretendo decir que no hay que hacer absolutamente nada y las cosas se dan como por arte de magia. Jamás estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la bendición de Dios hace una diferencia tan grande y tan notable que una persona que tiene la bendición de Dios se le nota. A una persona que no tiene la bendición de Dios también es notable. Hay familias que se esfuerzan mucho porque los hijos sean cristianos, que su anhelo es ver a sus hijos crecer cristianamente, que su anhelo es ver que sus hijos formen un hogar y que sean personas estables. Hay personas que se desviven por hacer las cosas mejores en la vida para luego fracasar, ya sea en el divorcio, ya sea con los hijos, ya sea en los negocios, o sea en cualquier cosa que emprenden. Y luego de repente comienzan a preguntarse, bueno, ¿qué pasa en mi vida? Si yo me he esforzado, si yo he querido hacer las cosas, si yo he hecho lo mejor por mis hijos, si yo me he dado en la relación matrimonial, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué las cosas salen tan mal? Por una razón muy sencilla. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ese pasaje dice algo tan importante que es la bendición de Dios en tu vida. Y ahora, ¿qué entendemos nosotros por la bendición en nuestra vida? Porque a lo mejor eso no nos queda muy claro. Porque algunas personas llegan a decir, ¿sabes qué? Mira, en mi negocio he prosperado tanto que, ¿sabes qué? Tengo la bolsa llena de billetes. Y si te dijera lo que tengo en el banco, ni me la vas a creer. Es más, estoy pensando en hacer otra empresa, porque me está yendo tan bien. Esa es la bendición de Dios. Bueno, no quiero que las personas malinterpreten mis palabras. Es bueno trabajar y esforzarse. Pero, ¿qué será la bendición de Dios? ¿A qué se refiere la Escritura con esa bendición? ¿Se referirá a las cuestiones económicas? ¿Se referirá solamente a prosperar en los bienes materiales? ¿A qué se refiere? ¿Sabes? La bendición de Dios es el mismo. Porque hay gente que es pobre y está muy bendecida por Dios. Hay gente que es rica y está muy bendecida por Dios. Hay personas que en su vida sufren mucho y han tenido muchas calamidades, pero Dios está con ellos. Y hay personas que no han sufrido, pero Dios está con ellos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Dios. Porque cuando Dios no está en la vida de una persona, el que prospera económicamente sin Dios, ¿sabes qué? Se vuelve una persona soberbia, se vuelve una persona altiva, autosuficiente, que niega que Dios exista. E inclusive la persona llega a sentirse tan independiente de Dios que dice, mira, si yo me enfermo, pago el mejor hospital. Si yo tengo algún problema, voy con mis contactos. Si yo tengo alguna necesidad, compro lo que sea. Y Dios no me importa. Entonces, no pudiéramos decir que Él está bajo la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios? La bendición de Dios es Dios mismo. Si Jehová no edifica. En otras palabras, la bendición más grande es que tú tengas a Dios. Y cuando alguien no tiene a Dios, sea rico, la verdad no te sirve para bien. ¿Cuántas personas son ricas y su condición realmente es lastimosa? ¿Cuántas personas han invertido su vida en los negocios y han fracasado como 30 veces ya, y le estoy exagerando, en las cuestiones de los divorcios? ¿Cuántas personas han intentado por todos los medios prosperar en todas las áreas de su vida para luego darse cuenta que son un fracaso? Como un hombre que fue muy exitoso en Estados Unidos y que logró llegar a ser parte de un gabinete en la Casa Blanca. Y de repente este hombre, como no pudo tener hijos, de repente quiere adoptar uno. Y con mucha prepotencia va a un lugar y le dice a la persona, yo quiero adoptar un hijo. Y entonces la persona que le atiende le dice, bueno, ¿cómo usted quiere atender o quiere adoptar un hijo?
Dice, mire, ahórrese el papeleo, ahórrese las preguntas. Yo soy fulano de tal, tengo dinero para comprarle a ese niño lo que sea, pagarle la mejor educación, la mejor universidad, tengo todo. ¿Qué más le puedo dar a ese niño? Conmigo va a estar bien. Y entonces la persona le hace una pregunta muy incisiva y le dice, oiga, ¿ha pensado usted alguna vez que usted ha fracasado en la vida? Y entonces le dice, señorita, por favor, ¿cómo cree que yo voy a fracasar en la vida? Jamás he fracasado en la vida, no soy un fracasado. Y de repente la señorita se queda callada porque lo conocía, le dijo, ¿un divorcio no será un fracaso? Dice este hombre en su mismo testimonial, dijo, nunca había pensado en eso. Nunca había pensado que un divorcio pudiera ser un fracaso. A decir verdad, dice, nunca había pensado en mi propia existencia, porque todo lo que me rodeaba me indicaba que yo era una persona triunfadora. ¿Cuántas veces podemos estar tan ciegos y pensar que todo en nuestra vida va bien, pero no tenemos la bendición de Dios? ¿Y qué es la bendición de Dios? Tener a Dios y estar plenamente bendecidos por Él. Ahora, las personas que leen la Biblia dirán, nosotros tenemos a Dios y estamos muy bendecidos por Él. ¿Sabes? Qué bueno y me da mucho gusto que las personas que leen la Biblia digan eso, pero quiero decirte una cosa. A veces, cuando nosotros no tenemos esa bendición de Dios en el sentido de estar con Él, podemos perder esa bendición. Quiero yo ponerte un ejemplo muy sencillo de todo esto para que comprendamos un poco la situación. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 17 y versículo 18. Estamos hablando de un hombre, de un personaje muy conocido por Dios, un líder espiritual en Israel llamado Moisés. Éxodo 18, versículo 13 nos dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo. ¿Es un hombre espiritual? Claro que es un hombre espiritual. ¿Es un hombre de bien? Claro que es un hombre de bien. ¿Es un hombre que está cerca de Dios? Claro que es un hombre que está cerca de Dios. ¿Cuál fue el problema de que empezó a limitar la bendición de Dios en la vida de Moisés? Empezó a limitarle la actividad continua y no tener un espacio para estar con Dios. Y no tener un espacio para meditar sobre Dios y sobre la persona de Él mismo. Decía un predicador muy famoso en Estados Unidos que Dios lo utilizó para muchos avivamientos. Un avivamiento es un despertar espiritual. Mucha gente a través de su predicación conoció de Dios. Él decía que tenía una costumbre muy necesaria en su vida. ¿Y cuál era esa costumbre? Siempre decía, nunca voy a dejar de estar con Dios desde temprano. Jamás. Ningún día en la vida. Después dice, cada vez de que transcurren 6 días, me detengo un poco a reflexionar sobre lo que hice bien, sobre lo que hice mal, el tiempo que le estoy dedicando a Dios, el tiempo que le estoy dedicando a mi familia, cómo estoy realizando las cosas. Y dice, siempre encuentro cosas que debo corregir. Siempre debo de estar viendo y analizando qué cosas debo de cambiar. Y sobre todo le pido a Dios y dice, ¿sabes qué? Ese momento es tan valioso, me renueva tanto porque me da una visión tan diferente de lo que estoy viviendo y haciendo, que ¿sabes qué? Sin ese momento no podría estar yo bendecido. Y él decía, desafortunadamente las personas están como en un carrusel de actividades, una, otra y otra actividad, y otra actividad, y otra actividad, y otra actividad, y no se detienen. Y el problema es que cuando una persona está en ese tren de actividades, no tiene el tiempo para pensar, no tiene el tiempo para meditar, no tiene tiempo para nada. De hecho, una persona comienza a vivir de manera cíclica, ya en automático, sin pensar las cosas. ¿Nunca te ha pasado que de repente has vivido así la semana y tu hijo comienza a tocarte el hombro y a decirte, papá, yo quiero estar contigo?
Y de repente lo que haces para allá, hijo, ahorita no. O de repente tu hijo dice, ¿sabes qué? Yo quiero jugar contigo, quiero que me ayudes a hacer la tarea, o quiero estar jugando a la pelota contigo, papá. Ay, hijo, ahorita no. Y honestamente no tienes ganas, honestamente no tienes energía para eso, honestamente no quieres. Y si a eso le añades que tu esposa de repente viene a decirte, ¿sabes qué? No funciona la lavadora, ¿sabes qué? Que ya llegó el teléfono, el recibo del teléfono, la luz, y ¿sabes qué? Mira este problema, me pasaron este reporte de los niños, dices, ya, tranquila, no quiero saber más. La persona dice, ya, no aguanto más. Pero al no detenerse, su ciclo de vida continúa exactamente igual. Entonces comienza a perder la fuerza, la vitalidad, el deseo de bendecir. ¿Y sabes qué? Tristemente, cuando se llega a esa etapa ya no se piensa, ya no hay momentos de reflexión, sino que ya es un tren de actividad y otro tren de actividad, te vuelves irritable, ya no aguantas más, te empieza a doler tu cuerpo, te cansas y de repente todo para ti es un fastidio y algo molesto, algo está pasando. No está la bendición de Dios. Eso es lo que le estaba pasando a Moisés, un siervo de Dios, que desde la mañana hasta la noche el Señor se puso a atender a la gente sin parar, y llega su suegro y le dice, Moisés, espérate. Si tú no te detienes, Moisés, vas a desfallecer tú. Y luego dice, ¿también quién? Y el pueblo que está contigo. Es importante que los padres de familia, que son cabezas de su hogar, se detengan y puedan entender que cuando usted no está bendecido, tampoco bendice a la gente que le rodea. Entonces el papá dice, pero ¿cómo no bendigo? Si yo traigo el pan a la casa, si yo no trabajara, entonces ¿cómo sacamos adelante el hogar? Sí, está bien, eso es bueno, pero no solamente de pan vivirá el hombre, dijo Jesús. Se requiere que tú tengas un tiempo de calidad con Dios y que puedas tener tranquilidad para bendecir, para escuchar, para estar con tus hijos. A lo mejor alguien dice, ¿y eso es posible en este tiempo donde las distancias, el camión y todas las situaciones de tráfico y todo lo que implica en nuestra vida moderna, ¿es posible eso? Yo te quiero decir una cosa, es más que posible, es más, cuando una persona comienza a preguntar eso, ya es signo de alarma porque entonces estamos hablando con una persona que ya perdió la visión. ¿Sabes por qué? ¿Es importante para ti llegar temprano al trabajo? ¿Sí o no? Es importante para ti. ¿Es importante las actividades que tienen que ver con una remuneración económica? Claro que es importante, porque te traes un beneficio. Bien, entonces si tú dices, no tengo tiempo por mi trabajo, no tengo tiempo por las actividades que tengo de estar con Dios y de orar y de buscar la presencia de Dios y de pensar un momento, entonces tú le estás gritando a Dios en su cara una cosa. Lo que yo hago, Dios, es más importante que tú. Lo que yo hago, Señor, es cuantificado en lo económico, pero estar contigo no me remunera nada económico. Entonces es más importante una cosa que la otra y no puede ser. Entonces, si tú empiezas a evaluar las cosas de esa manera, estás perdiendo tu sentido de hacer un juicio correcto. Porque el primer mandamiento, según lo que le dijeron, lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento de todos, Jesús lo resumió todos en una sola cosa. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó. En principio es Dios, el amor a Él por sobre todas las cosas. Ahora, si Dios te pidiera tu trabajo, ¿se lo darías? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, si tú dices que le darías a Dios tu trabajo y no tienes tiempo para orar por tu trabajo, entonces realmente eres incongruente en tu forma de pensar. Porque si Dios es primero, es más importante que tu trabajo, no es así. Pero yo no estoy diciendo que usted falte el trabajo, ni estoy diciendo que sea irresponsable en el mismo. Le estoy diciendo que simple y sencillamente, si es importante el trabajo, ¿cuánto más no lo será Dios? ¿No cree? Entonces, si nosotros entendemos esto, necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos a Dios, más que al trabajo, más que los afanes, más que las cuestiones económicas y cómo nos deslumbramos por las situaciones y más que hay una crisis en nuestro... Necesitamos a Dios, necesitamos urgentemente a Dios. Mire, de hecho, ese es uno de los peligros más grandes que enfrenta
una persona en su vida espiritual. Vayamos a la escritura, libro de Hechos, por favor, capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, donde nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el contexto? Una iglesia numerosísima. Entonces, había muchas viudas, muchos huérfanos que atender, y ¿sabes qué? De repente los mismos apóstoles estaban sirviendo las mesas, llevando las despensas a la gente pobre, viendo por los enfermos, viendo por los huérfanos, andando de aquí para allá, y de repente como que hubo un colapso en esa iglesia, y de repente ellos se detienen y dicen: oigan, estamos equivocando nosotros el caminar. Y entonces convocaron a toda la multitud y dijeron: no es correcto que nosotros estemos sirviendo a la mesa porque vamos a descuidar lo más importante, que es la oración y la palabra. Es decir, lo más importante es Dios. Hay personas que nos pueden ayudar y se distribuye mejor el trabajo, y así todos vamos cargando toda esta gran necesidad. ¿Cuál es el error que se comete de continuo? Entrar en afanes, en ansiedades, y caer, por desgracia, en una rutina imparable, donde ya no existe ni Dios, y a veces ni tu familia, ni tu esposa, ni nadie, y a veces lo único que quieres es decir: ya estoy fastidiado, ya estoy harto, no quiero nada, ya lo único que deseo es estar en paz. Y de repente, si oyes la vocecilla de uno de tus hijos que te toca la puerta, ya dices: no aguanto más, ya no quiero más. ¿Por qué? Porque estás distribuyendo mal tu tiempo. Porque no tienes ese espacio para Dios. ¿Es mucho lo que tienes que hacer? Seguramente que sí, o no es cierto. Yo creo que tienes muchas cosas que hacer. Como ama de familia tendrás infinitas cosas que hacer, estoy seguro. Desde hacer quehaceres, todo lo que implica las actividades domésticas son muchas y muy desgastantes. Y aparte es algo donde no descansas, porque pues una persona que asiste a un trabajo tiene un horario, y tú como madre no tienes un horario. Trabajas y trabajas. ¿O no es así? Y entonces, cuando alguien comienza a decir esto, ¿cuántas veces me he encontrado con personas casi que en mi nariz me dicen: ah, usted dice eso porque usted no es ama de casa. Usted dice eso porque usted no lava. Usted dice eso porque no plancha. Usted dice eso porque no atiende hijos. Usted dice eso porque no sabe lo que es la rutina de una familia. Usted dice eso porque no sabe todo lo que implica un hogar. Y a veces me quedo callado por un rato, y después me comienzo a decir: ¿sabe qué? Tengo 4 hijos. Tengo una esposa. Tengo un ministerio que atender de grandes necesidades. Aparte, doy clases en una primaria y apoyo en una secundaria. Por si fuera poco, tengo otras actividades. Y le digo esto no para presumirle, la verdad no quisiera que nadie estuviera en mis zapatos, sino le digo por la siguiente: ¿qué vamos a hacer? Todos seguramente estamos pensando: ¿qué vamos a hacer? No vayamos a estar como aquella anécdota graciosa donde decían algo como lo siguiente. En esa anécdota graciosa, es graciosa porque a mí me dio mucha risa. Dicen que ahí en Guatemala hay un lugar donde específicamente la gente va y se suicida. Entonces dicen, esto es una anécdota, yo creo que no es verídica, pero me la platicaron. Dicen que estaba un hombre ahí en el puente y se iba a lanzar del puente porque ya no aguantaba esa miserable vida. Y entonces llega un socorrista y le dice: espérese, no se vaya a matar. Mire, entonces una de las cosas que utilizan los socorristas para que las personas no se suiciden es el diálogo.
Y entonces el socorrista le comienza a preguntar, ¿por qué se quiere matar? Platíqueme. Y entonces dice, ya no aguanto esta miserable vida. Mire, no tengo dinero, he fracasado, mi matrimonio está destruido, mis hijos me abandonaron, estoy enfermo. Y empieza a describirle y a describirle toda su problemática. Y entonces ahí viene lo gracioso. Dice que ya no era uno el que se quería suicidar, eran dos. Porque el otro decía, pues sí es cierto, la vida es tan terrible, mejor se acabó. Pero como no estamos en este punto, yo le pregunto, tenemos una vida moderna muy complicada, muchas actividades, mucho trabajo, muchos compromisos, muchas cosas que realizar, muchos hijos que mantener, una familia que sacar adelante, un trabajo muy desgastante. Creo que todos estamos en esa condición. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bien, si hay una respuesta en la Escritura, Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32. Marcos 6, 30 al 32 nos dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ellos estaban muy emocionados, los apóstoles, de decir, mira, Jesús, echamos fuera demonios. ¿Sabes qué más hicimos, Jesús? Una grande multitud escuchó la palabra. Es más, con decirte que ni tiempo nos dio para comer. ¿Sabes qué, Jesús? Pareciera que Jesús los deja hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y de repente les dice, tranquilos. Los saca de eso y se los lleva a un lugar desierto. ¿Para qué? Para descansar. ¿Será que a Jesús no le importa toda la gente que fue beneficiada? Claro que sí le importa. ¿Será que a Jesús no le importaba todo lo que aconteció en esa jornada tan ardua de trabajo de ellos? Claro que sí le importó y le importa aún. Pero ¿sabes qué? Más que el trabajo, Jesús valora al trabajador. Más que a las cuestiones de lo que tú puedas hacer, a Dios le interesa tu persona. Entonces, inmediatamente Jesús rompió con ese estrés, con ese ciclo de trabajo y se lo llevó a un lugar desierto para descansar. Y el lugar desierto, todos los que hemos leído la Escritura, sabemos que el lugar desierto es un lugar donde no hay nada. Si tú volteas para un lado, no hay nada, y volteas para el otro, no hay nada, y volteas para otro lado, tampoco no hay nada. ¿Y por qué se lo lleva entonces a un desierto? Porque en el desierto, al no haber nada, puedes pensar, puedes comenzarte a recrear, puedes comenzar a buscar y a entender de Dios, puedes tener un espacio para que tu mente se abra y entonces puedas otra vez trabajar con mayor eficacia o eficiencia. ¿Sabes? Porque a veces no son las grandes cantidades de trabajo las que Dios bendice, sino las cosas que tú sabes que son prioridad, que son importantes. Y cuando tú sabes que algo tiene prioridad, estás dando en el blanco en algo que es importante. Y es necesario saberlo. Como en alguna vez le comenté de una persona que de repente oyó a Dios que le decía, empuja esa piedra. Una piedra enorme. Una piedra muy enorme, una roca. Y ahí está el hombre empujándola. Y empujándola. Y empujándola, y empezaba a sufrir cada vez más porque no podía moverla. Y la empezaba a empujar con mayor fuerza y con mayor anhelo. Y ahora sí la voy a mover. Y la quería empujar más y empujar. Hasta que de repente este hombre se fastidia y le dice, oye Dios, ya, tú me dijiste que esta piedra la empujara. Y ve, no la puedo mover ni siquiera 1 milímetro. Dios, ya, lo que tú me estás pidiendo es imposible. Dios amorosamente le dijo, a ver, ¿qué fue lo que yo te dije y qué fue lo que yo te pedí? Que empujara la piedra. Y eso es lo que no he dejado de hacer, Señor. Y entonces Jesús le contesta,
¿A qué horas te dije que la movieras? Solamente te dije que la empujaras. Cuando Dios te pide algo, no te mata con ello. ¿O no dice la Escritura que su yugo es bien difícil de llevar? ¿Sí dice así la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que su yugo es fácil de llevar y su carga es ligera. Entonces quiere decir que Dios no te quiere matar, que Dios no te quiere destruir, que Dios no te quiere meter en afán sobre afán, sobre afán, sobre afán, sino que Dios quiere sacarte de eso. Los discípulos no entendían, ellos estaban emocionadísimos. Señor, ¿cuánta gente oyó la palabra? Multitudes, no tenemos tiempo ni para comer, Señor. Se sanaron tantos enfermos, se salvaron tantas personas, tanta gente escuchó, Señor. Estamos hambrientos, pero estamos dispuestos a morir si fuera necesario por la obra tuya, Señor. Cállate, 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 cállate. Jesús se los llevó a descansar inmediatamente. No es por ahí. No es por ahí. Porque si tú empiezas a analizar tu propia vida, muchos de los problemas que tenemos es por nuestra falta de sabiduría. Si no es que todos nuestros problemas es por eso. Tenemos falta de salud porque descuidamos nuestros cuerpos en eso. Tenemos unos problemas fuertes en casa porque hemos descuidado a nuestras familias. Pero yo sé que haces esfuerzos. Pero necesitas entender y oír lo que Dios quiere. En una ocasión había una multitud tan grande que no se podía contar. Y dice la Escritura que Jesús tuvo compasión de ellos porque al ir por el camino, porque no habían comido, probablemente pudiesen desmayar. Entonces le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer a esa multitud. Y entonces uno por ahí dijo, con 100 denarios no alcanzaríamos a darles de comer a todos. ¿Cómo tú dices, Señor, que les demos de comer a esa multitud? Y yo creo que esa persona o ese discípulo que hizo esa pregunta nos representa perfectamente a ti y a mí. ¿Cómo le vamos a hacer? Con 100 denarios que no los tenemos, ni siquiera les alcanzaríamos a dar una pequeña torta a cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Entonces sacaron lo poquito que tenían ahí, que eran unos cuantos pececillos y unos cuantos panes. Eso fue todo lo que le pusieron a Jesús. Allí se lo pusieron. Y entonces Jesús comenzó a dar gracias a Dios y empezaron a repartir. Porque fíjate, si escuchas con atención lo que les dijo Jesús, denles vosotros de comer. Quiere decir, solamente ve y reparte. ¿De dónde va a salir? Eso es problema de Dios, no es problema tuyo. Lo digo con respeto. Entonces nosotros queremos hacerle el trabajo a Dios. Nosotros queremos ocupar el lugar de Dios y pararnos ahí en el lugar de Dios diciendo, ¿cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo le voy a hacer para lo otro? ¿Cómo le voy a hacer para aquello? ¿Y cómo? Y entonces empezamos a calcular lo que tenemos y decimos, no podemos, yo no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto. Es más, yo me acuerdo en una ocasión cuando yo me casé, no tenía nada, no tenía cama, no tenía nada, absolutamente nadie, usted entiende lo que es nada. Pero yo entendía que Dios me había dado la bendición de casarme y que Dios aprobaba mi matrimonio. Dios me dijo, y lo entendí con tanta claridad, y entonces si usted me preguntaba cuánto traía en la bolsa, no traía nada, absolutamente nada. Y no por irresponsabilidad, le quiero aclarar. Simple y sencillamente estaba sirviendo a Dios en algunas actividades y yo creí que Dios me estaba llamando ya al matrimonio. Entonces, siempre había una lucha aquí en mi corazón. ¿Y cómo le voy a hacer? Si no tengo nada y la verdad... Y para mantener una esposa, y si vienen hijos, y si esto, si lo otro, si aquello, y me empezaba yo a hundir en tantos pensamientos que créame que dudaba, y dudaba, y dudaba, y dudaba, y dudaba. ¿Y sabe qué? A Dios le doy gracias que hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Dios ha sido suficiente y ha sido fiel, pero necesitamos oír a Dios. Cuando Dios le dijo a esos discípulos, denle ustedes de comer a esa multitud, no les estaba diciendo vayan y consigan dinero para que vayan y compren. Nunca dijo eso Jesús. Solamente pusieron ahí sus pescaditos y sus panecitos. Y fíjate,
que Dios le dijo a Gedeón un día, ve con esta tu fuerza. No le dijo, Gedeón, hazte un ejército y mira, eres un hombre súper valeroso y con todo lo que tú eres, Gedeón, vamos a hacer grandes cosas. No, ve con esta tu fuerza. Entonces, al poner sus pescaditos y sus panecitos, Dios los bendijo y de repente empiezan a repartir. Eso sí les dijo Dios. Y comienzan a repartir y empiezan a repartir y empiezan a repartir y empiezan a repartir y a dar más y a dar más y a dar más. Y de repente todos comieron y no crees que andaban probándole ahí de que hay un pellizquito, no se vaya a acabar. Dice que comieron y se saciaron. Comieron hasta saciarse. Y no quedó ahí la cosa. Dice la Escritura que hasta sobró. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan espantados, tan enrolados en afanes, creyendo y pensando que nuestros muchos esfuerzos, que todo lo que emprendemos y hacemos es producto de nuestra fuerza, de nuestras capacidades y habilidades, y estamos ahí totalmente encerrados, ensimismados en nosotros, creyendo que nosotros vamos a mover todas las cosas y vamos a hacer cantidad de situaciones para poder solucionar nuestros problemas? ¿Y sabes qué? La verdad es que no. ¿Cómo necesitamos realmente escuchar a Dios para ser bendecidos por Él? ¿Cuántas veces Dios nos quiere? No es ahí. Dedícate más a tu hijo, dedícate más a él. Eso es lo importante ahorita. Está en la adolescencia. Es lo importante y lo urgente. Dedícate a él. No, ahorita a otras cosas no. Pero oye, el trabajo y eso, espérate. Shh. Escucha lo que Dios quiere para tu vida. Escúchalo. Confía en Él. Escúchalo. Y sabes que escuchar se requiere una capacidad de decir, estoy en el desierto y solamente quiero oír lo que Dios quiere para mi vida. Y es tan importante que Jesús siempre se encontraba con gente dura de corazón y les decía, ustedes tienen oídos, pero no oyen. No es que estaban discapacitados. Quiere decir que no querían oír. ¿Sabes? Un día iba caminando un señor que se dedicaba a estudiar los insectos, iba caminando con un amigo. Y de repente se para y le dice, oye, espérate. Shh. ¿Oyes eso? El otro le decía, ay, por favor, no, nada más falta que ya estés oyendo tus voces. Yo no oigo nada. Ah, tranquilo, mira, escucha. Y el otro decía, no oigo nada. Sí, escucha. Entonces el hombre se fue acercando a lo que oía, levantó una piedra y sacó un grillo. Le dijo, oye, ¿cómo le hiciste eso? Dice, es muy sencillo, yo conozco los insectos y trabajo con ellos, y cuando escucho uno, dejo de oír todo y me concentro en eso. Entonces, quiere decir que la capacidad auditiva no es que oigas, sino quiere decir que estás fijando tu oído en algo para escuchar con atención eso particularmente. ¿Y qué es? Cuando Jesús dijo, tienen oídos y no oyen. Quiere decir que Dios de continuo nos está hablando. Es aquí. Y nosotros estamos por otro lado. No, es acá. Pero nosotros estamos en otro lado. No, es acá. Y a veces decimos, pero eso no tiene nada de valor. ¿Cómo que pasar un rato y una tarde con los hijos adolescentes y jugar fútbol con... ¿Eso qué? No tiene ningún valor. ¿Crees que no tiene ningún valor? Depende. Si tus hijos necesitan eso, no sabes cuán valioso es. Y llegará el momento en que si tú no valoras eso, tus hijos van a buscar a otras personas que sí les dediquen ese tiempo y ese espacio. Cuán importante es comprender que cada cosa que Dios nos dice, escucharla con sencillez, por muy pequeña. Déjame platicarte una historia verídica que a mí me impresionó. En la Segunda Guerra Mundial, de repente una persona que estaba en una misión, precisamente en Alemania, con unos aviones que no eran según percibidos por los radares, entonces fue una persona, bueno, fueron varias, pero la historia la comenta uno que fue en un avión. Y de repente, ¿qué crees? Que los aviones sí fueron detectados por el radar y comienza la artillería alemana a dar duro. Y de repente el hombre siente que le pega un proyectil
al tanque de gasolina. Inmediatamente comienza a ver ahí en su detector que la gasolina comienza a disminuir y tiene que regresar inmediatamente. Y dice, llega con los compañeros y dice, ¿sabes qué? Ocurrió un milagro. Me dieron con esas balas alemanas, pero algo pasó, no estalló mi avión, estoy vivo. Y entonces dice, ¿sabes qué? Por favor, verifica el tanque de gasolina y tráeme por favor el proyectil alemán. Lo quiero ver, quiero tener un recuerdo para contar la grande suerte que tuve al no ser derribado. Y entonces va el mecánico y le trae 11 balas. Dice, no te alcanzó una, te alcanzaron 11 balas. Y dice, ¿cómo? No lo sabemos. Entonces comenzaron a abrir las balas y estaban vacías. Pero en una de ellas había un papelito. Lo abre y el papelito decía, eso es todo lo que pudimos hacer por ustedes. Es algo pequeño, pero es la parte que nos toca en la guerra. Una persona aliada se había infiltrado en la fábrica de armamentos y le quitaba el explosivo a las balas para que no destruyeran los aviones. Y en esa bala le escribió, es todo lo que puedo hacer por ti, amigo. Cosas muy pequeñas, ¿verdad? Cosas insignificantes, pero que le salvaron la vida a muchos aviones en la Segunda Guerra Mundial. Y esa es una historia verídica. Créeme que así de exacto es cuando tú oyes la voz de Dios. Quizás dices, un partido de fútbol con mis hijos, o un tiempo y espacio para estar con mi familia, o para estar con mi esposa, o para dedicar más al ámbito familiar, dedicar menos, un poquito menos al trabajo y recrearme con mis hijos. Cualquier cosa insignificante, no tiene valor, no me pagan por eso, tengo que gastar. Pero ¿sabes qué? Si es lo que necesita tu familia, realmente estás haciendo lo más importante. Como bien dijo una persona, yo no puedo detener la pudrición de este mundo. Yo no puedo, sinceramente no. Es más, tampoco tú lo puedes hacer. Si nos juntáramos todos y comenzáramos a hacer pancartas, ya detengan la inmoralidad, que se acabe ya todas las cuestiones malas en este mundo, por favor paren ya. ¿Qué crees? Que no lo vamos a lograr. Entonces no perdamos nuestro tiempo. Si Dios te habla que dediques a tu tiempo a tu hijo, yo no puedo detener la pudrición del mundo, pero sí puedo impedir que le llegue a mi hijo. Y si yo ya gané a mi hijo, entonces estoy haciendo muchas cosas, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer con un hijo que no es alcanzado por la corrupción del mundo. Como en una ocasión, un misionero que se fue a África, se llevó a su esposa y se fueron los dos de misioneros a África. En un lugar remoto, un pueblito allá por la sierra. Y estaba este hombre, predique y predique, ayudando a los africanos. Jamás nadie oyó del evangelio, es más, la gente lo despreciaba. Y entonces, lo único que pudo hacer es, pues, estar allí. Y de repente, allí llegaba un niño que les vendía pollo. Entonces le compraban el pollo de vez en cuando, lo amaban, le servían, lo atendían. Finalmente la situación empeoró tanto allí que este hombre, con el pasar de los años, su esposa adquiere una enfermedad allí en África y cae terriblemente enferma. Este hombre se arrodilla a Dios y le pide, Dios, sana a mi esposa. Pero Dios no le concede la sanidad de su esposa, se muere. Este hombre regresa hecho pedazos a América. Y entonces, al pasar de mucho tiempo, este hombre entró en depresión, no entendía muchas cosas, decía, ¿a poco Dios me habrá mandado a África? ¿A poco Dios tenía un propósito conmigo? ¿A poco Dios iba a hacer algo con mi persona? Yo no creo eso. Yo no creo que Dios haya hecho nada por mí. Y de repente otra vez los pensamientos le atormentaban. Pues yo no oí la voz de Dios. ¿Quién sabe qué oí? Y me emocioné y probablemente aún en eso la vida de mi esposa también terminó. Mi vida es un fracaso, decía este señor. Hasta que con el paso del tiempo, él vuelve otra vez a confiar en Dios. Y en un lugar donde hay una convención de misioneros, lo invitan a él a escuchar. Entonces, de repente pasa ahí, a donde están todos los misioneros dando su testimonial, pasa un hombre de color, un negrito, menudito, y pasa a dar su testimonio y dicen, no, allá en África hay un despertar espiritual, cientos de personas se están convirtiendo al evangelio. Entonces dice,
la verdad es que bendito sea Dios que la palabra de Dios llegó. Y uno por ahí pregunta en el auditorio, ¿y cómo llegó la palabra de Dios allá al lugar donde tú vives? Dice, es algo milagroso. Llegó una pareja donde no hubo muchas cosas, pero yo les vendía pollo y oí las cosas que Dios tenía para mí. Creí en Jesucristo, dice, me entregué a Él y viví para Él. Se tuvo que regresar, dice el hombre, porque murió su esposa. Y entonces, pero yo creí en Jesucristo y toda la gente después comenzó a creer. Entonces el hombre que había ido a África se queda así impactado y dice, ¿realmente Dios me mandó a África? Realmente Dios me mandó a África. Realmente no fue mi emoción. No fue algo que yo me inventé. ¿Y sabes qué? Que este hombre volvió a recobrar la existencia, la vida, y se levanta en el auditorio y dice, yo soy el que te vendía, el que te compraba el pollo. Yo te compraba el pollo. ¿Sabe qué? Que se baja el hombre y se comienzan a abrazar y a darle gracias a Dios. ¿Sabes? Cuando Dios te llama a hacer algo, a lo mejor tus ojitos no perciben muchas cosas. A lo mejor tus oídos tampoco perciben muchas. Pero eso poquito que tú haces en la bendición de Dios es tan grande que tú no tienes una idea. Porque Dios hace cosas maravillosas con aquellas personas que escuchan a Dios. Y cuando yo le digo escuchar a Dios, no estoy hablando de que usted va a escuchar voces angelicales o nada de eso. Me estoy refiriendo a la lectura de la Escritura, al tiempo de oración, de meditación personal. Créame que su tiempo va a ser eficazmente utilizado. Que usted va a ser una persona que le va a dedicar tiempo a lo valioso, a lo que es correcto. No va a estar, discúlpeme la expresión, no va a estar embrutecido con tantos afanes, porque esa es la palabra correcta. Se embrutece uno con los cansancios, con las fatigas. Ya no piensa uno, ya no tiene uno nada. Está uno fastidiado, está uno harto. Lo que uno quisiera es, ya, no quiero más. Pero cuando usted tiene el tiempo para pensar, créame, lo poco que tiene, Dios le bendice de manera abundante. Me faltan palabras, de verdad se lo digo, para poderle describir lo que Dios quiere. Acompáñenme en la escritura en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Está escribiendo un profeta, el profeta Habacuc, donde nos dice, aunque la higuera no florezca, la higuera es un tipo y figura de Israel, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Bueno, añádale más cosas. Aunque el trabajo esté difícil, aunque no se pueda, aunque haya crisis económica, aunque las cosas sean totalmente contrarias. Eso es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Fíjese que esa porción, que prácticamente es metafórica, tiene un sentido y un contenido tan profundo y tan rico que de verdad, si lo entendemos, comienza el profeta a decir, aunque la higuera no florezca. Y ahí ponle todas tus carencias, tus problemas, circunstancias y dificultades. Dice, con todo yo me voy a alegrar en Dios. Y luego dice, el cual hace mis pies como de ciervas. Un ciervo es un venadito que puede correr rápidamente entre los montes y me hace andar en las alturas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tú vives lo transformas en una bendición porque Dios está contigo. Déjame decirte algo. Yo he escuchado personas que dicen, México es un infierno. Y yo les digo, infierno y medio. No, México está podrido y medio, digo yo. No, México está en la peor de todas las crisis, está terrible, yo le añado más. No, en México no se puede vivir. No, hombre, ya estamos viviendo de milagro con toda esta contaminación. En México el crimen y no sé cuántas cosas. Y efectivamente, tienen razón. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes a Dios, puedes procesar esas cosas
y transformarlas en algo bueno. Te voy a explicar por qué. Porque en Colombia, usted recordará, hace 10 años, no más allá de eso, Colombia era un país peor que México. Colombia estaba lleno de gente que había hecho guerrillas. En Colombia se dedicaban al narcotráfico. En Colombia las bandas se dedicaban al secuestro. En Colombia se agarraban a balazos, lo mismo que en México. En Colombia todo el mundo supo que Colombia era el centro de distribución de droga a nivel mundial en escalas impresionantes. Entonces Colombia era lo peor de lo peor de lo peor y era una mala fama mundial. De hecho, en los aeropuertos, si tú decías vengo de Colombia, inmediatamente decían revísenle bien, o sea que traiga aún droga en los calcetines, o sea, la traiga hasta en las muelas. Te revisaban, porque un ciudadano colombiano siempre levantaba sospechas. Había una malísima fama en cuanto a la ciudadanía colombiana. Quiero decirte que Colombia está mejor que México ahora. Pero ¿sabes por qué? Porque mucha gente en Colombia creyó en Dios y mucha gente comenzó a ver la vida en Colombia no como una tragedia, sino como una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y sabes que cuando tú ves las cosas desde la perspectiva de Dios, todo cambia. Porque cuando alguien vive en la crisis, cuando alguien vive en los problemas, cuando alguien está enfrentando carencias, cuando alguien le han matado a un hijo, está desesperado. Y está desesperado porque no encuentra una solución. Le mataron un hijo, ¿qué es lo que hace? Pues vamos a hacer marchas de la paz, vamos a hacer esto, y como quiera tu hijo no va a regresar, y como quiera el país no va a cambiar, y como quiera las cosas van a ir peor. Entonces, ¿a quién vamos? ¿A quién recurrimos? ¿Quién nos va a hacer la diferencia en este mundo? ¿Quién nos va a cambiar? Y entonces de repente vas con una persona, le tocas al presidente, el presidente no te puede ayudar, vas con el vecino no te ayuda con nada, vas con tu familia tampoco, que nadie te puede ayudar. Pero entonces, ¿sabes qué? Tú que estás viviendo lo mismo, le dices, ¿sabes qué? Yo sé quién nos puede ayudar. Se llama Dios. Y Él nos puede ayudar. Y entonces, como una mujer llega a un auditorio donde estaba predicando un hombre y le dice, oye, a ver, quiero que me digas una cosa. Si es verdad que Dios me puede ayudar, dime, ¿crees que Dios me va a regresar el marido que se divorció de mí? Dime, ¿Dios me va a regresar al hijo que murió? Dime, ¿Dios me va a ayudar en mis circunstancias? Dime, ¿Dios lo va a hacer? ¿Dónde está mi esposo y mi hijo? ¿Dios me los va a regresar? Entonces el predicador la miró y le dijo, mire mujer, a lo mejor Dios no le regresa a su hijo, pero le da conformidad en su corazón y le da paz. A lo mejor no va a regresar el marido, pero le da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y créame que eso que usted vive se va a transformar en una bendición. Porque cuando una persona vive frustrada, es un infierno. Es un infierno. Es como aquel que se cortó la mano o le cortaron un pie y llega y dice, ¿Dios me va a regresar mi pierna? ¿Dios me va a regresar mi mano? No, no te la va a regresar. ¿Tiene poder para hacerlo? Claro que lo tiene. Pero lo que sí te va a dar es contentamiento en tu corazón. De tal manera que gente sin mano y gente sin pie puede alabar a Dios y puede cantar y estar contenta. Porque Dios es la bendición más grande a la que aspira una persona. Hay un canto que dice, yo no podré vivir sin aire, yo no podré vivir sin sol. Y dice, yo no podré vivir sin Cristo. Es decir, que si tú tienes a Dios, puedes sobrepasar cualquier cosa por difícil que sea. Y a veces, créeme, en cualquier cosa, Dios te va a bendecir. ¿Entiendes al profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca. ¿Entiendes a Habacuc? Si entiendes a Habacuc, México no es un infierno. Es una oportunidad tan grande para ayudar a otros. Porque la Escritura dice, Cristo en vosotros, refiriéndose a los cristianos. ¿Qué dice más ese pasaje? ¿Qué dice? Dígalo fuerte, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Yo de repente decía cuando leía en las noticias, es que la gente está saliendo del país, los que tienen dinero y tienen empresas están llevando su dinero a un lugar para vivir, donde no lo secuestren, donde no esto. Y de repente decía, vámonos las maletas.
Y nosotros, pues nosotros no podemos irnos, no tenemos dinero. Nosotros sí tenemos que estar aquí. No tenemos una empresa, no tenemos riquezas, no tenemos dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya se fueron los que tienen dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues aquí nos dejó Dios, porque esta es la mejor oportunidad para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es el mejor lugar para que brille una esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el momento más oscuro es cuando va a amanecer. Y donde hay más desgracias es donde hay una mayor oportunidad para hacer el bien. ¿No le da gusto haberse quedado en México? Si tiene usted a Dios, dele gracias a Dios. Si no tiene a Dios, créame que aunque esté en el país más rico, allá va a ser la persona más infeliz. De verdad se lo digo. Pero si tiene a Dios, ¿qué más le falta? Dice la Escritura, en Cristo estamos completos. ¿O no es así? En Cristo estamos completos. Yo le voy a pedir que cierre usted sus ojos y que pueda usted en este momento decirle: Dios, tú eres lo más importante. Tú eres lo más grande, Señor, lo más valioso. Tú eres la bendición, Señor. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú me bendices, no me importa lo que pueda tener o no tener. Tú me ayudarás en cualquier momento y circunstancia. Señor, ¿cuántas veces he oído esto? Y a veces en el momento de la tribulación, de la necesidad, de la opresión, de los cansancios, de los agotamientos, me olvido de esto que es tan sencillo, Señor. ¿Y cuántas veces no me has ayudado? Muchas veces. Muchísimas veces. ¿Y sabes qué? Dios no se cansa de ayudarte. Dios no se fatiga con el sol ni se cansa. Dios te bendice y te ayuda en cualquier momento. Solamente acércate a Él con un corazón sencillo. Acércate a Él para deleitarte en su presencia, para que puedas adorarle, para que puedas recibir de Él toda bendición, para que puedas decir: Señor, ¿qué más necesito? Solamente a ti. Pudiese faltarnos todo, Señor, pero si nos faltas tú, ya hemos perdido todo, Señor. Nos puede faltar un hijo, el esposo, la esposa, el dinero, la salud, como quiera que sea. Estamos bendecidos y podemos salir adelante. Pero si nos falta Dios, ya no tenemos esperanza. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Rey. Tú eres nuestro gozo, Señor, y tú no te acabas, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Grande es Jesucristo, en quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Aleluya. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero levantar. Sí, Señor Jesús. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad. Sí, Señor.
Señor. Aleluya. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Demos un aplauso a Jesús. Señor, tu nombre quiero levantar. Así es, Señor, te damos gloria y honra, Señor. Quiero agradecerte. Te agradecemos por estar con nosotros, Señor. Te agradecemos, Jesús. En tu fidelidad. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Solo tú eres Dios Bendito eterno, seas, Señor. para siempre reinarás, Señor. Aleluya. Pues solo Bendito tú eres, Señor. eterno, Para siempre reinarás, Señor. Sí, Señor. reinarás, Para siempre, Señor Jesús. Bendito eres, Dios. Grande eres, Señor. Grande eres, Hay Jesús. poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo Cantamos al con gozo, mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán, Tú eres el Rey de Reyes, Señor. rugirán al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Bendito Dios. Incomparables son tus promesas, Señor. Para siempre eres tú, Jesús. Aleluya. Bendito eres, Señor. Tú eres nuestra bendición, Señor. Por regalo, Señor, no pudiste habernos dado, Señor, Señor. para con nosotros. Incomparable es tu poder, Señor. Bendito seas, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendito Te adoro.
adoro, Rey de la paz. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti. Pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. Te adoro, Rey de la paz. Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti. Pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti. Pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Pues solo tú eres Dios. Pues solo tú eres Dios. Gracias, Señor. ¿Quién hay como tú, Señor? Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por estar entre nosotros, Señor, con mano fuerte y brazo extendido, Señor. Señor, no tenemos nada
quedarte, Señor. Déjanos acercarnos a ti, Señor, para contemplarte solamente a ti, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Derramar mi perfume ante ti, no tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Derramar mi perfume ante ti, no tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me rescataste. Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo, Señor, no tengo palabras para agradecerte. Palabras para agradecerte. Rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me rescataste. Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti.
hoy derramo mi perfume ante ti. Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti.